Hola. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Gracias. Listo, ahora sí ya estamos Sí, ok. sí Listo. te cuento de que yo tenía como unos 7 meses de embarazo y entonces yo vivía en un departamento y en ese departamento de repente yo volteaba hacia las esquinas cuando yo cocinaba y me fijaba como en un pasillito que había en ese lugar y de repente yo veía como que se asomaba alguna sombra y yo decía, ellos me quieren espantar porque a veces estaba mi hermano o estaban otras personas ahí conmigo y yo pensaba que eran como que me estaban espantando, ¿no? Y entonces un día se me en ese departamento y de repente estaba frente yo a la puerta y me senté, pues como no me podía como alcanzar, es cuando uno está embarazado uno no puede alcanzarse bien los zapatos y me lo estaba yo amarrando. Este, nada más de repente se abrió la puerta y alguien que estaba ahí conmigo le dijo, ¿la quieres ver? Pues adelante, entra. Al momento de que le dan permiso, pues ya no me dejó en paz esa cosa. Ya en la noche, mi tía me había mandado una medalla de San Benito, perdón, era la de San Benito. Y entonces me dijo, te la pones debajo de la lengua si lo que quieres es hablar con el muerto, porque en México la usan, pero la usan como para hablar con los muertos cuando les quieren dar el dinero o que hay tesoros enterrados. Entonces me dijo mi tía, te la pones debajo de la lengua y tú puedes hablar con cualquier espíritu. Y le dije, está bien, pero yo no lo hice, sino que lo dejé abajo de mi almohada, pero como por protección. Entonces, ya en la noche, pues, ya en la noche, ya cuando todos se habían ido, porque todos trabajaban de noche, yo me quedé sola en ese lugar. Y así dije, no, pues ahora voy a cerrar todo y voy a que todo se quede cerrado y yo aquí con la luz prendida como para que si había algo pues yo lo viera. Ajá. Entonces ya era eso como eso de las 11 de la noche Sí. y de repente yo siento que alguien viene por ese pasillo y mi puerta estaba cerrada pero estaba laqueada por fuera. O sea, nadie la podía abrir si no tenía llave. Entonces yo empecé a escuchar cuando alguien venía caminando y de repente veo que me abren la puerta y vi a una persona con unos jeans y una camisa blanca, o sea, los jeans azul y la camisa blanca, pero nunca le vi el rostro. En eso yo como que yo al momento de escucharlo, porque como te digo yo tengo percepción, yo intento abrir los ojos, pero esa cosa me paraliza y nada más me quedé así como con los ojos medio entreabiertos. Y entonces él me empezó a hablar como telepáticamente y me dijo, ¿por qué rezaste? Y le dije, pues no, yo no recé. Dijo, sí, ¿no ves que si tú rezas yo no me puedo acercar a ti? En eso, pues yo me quedé así como que dije, esto, lo que yo estoy haciendo no está bien, ni nada. Y entonces, ya cuando yo la verdad perdí la noción del tiempo, y ya cuando yo como que tomé reacción de lo que estaba sucediendo, ya eran como las 5 de la mañana cuando ellos ya regresaban del trabajo y dijeron que habían visto a alguien parado así en la ventana y que se veía la sombra, porque te digo, yo me quedé con la luz prendida. Entonces, para eso ellos llegan, pero se meten corriendo al departamento porque pensaron que alguien había entrado. Y ya cuando me vieron, pues me vieron ahí como tirada y toda en la cama y me vieron así como pues bien desubicada de que lo que me estaba sucediendo. Pero esas cosas en verdad son, a veces te agarran tanto que parecen personas reales. Y Pues, esas medallas, pues la gente piensa que son como cosas de protección o cosas que para que no te hagan el mal de ojo, cuando en realidad traen mucho más poder del que mucha gente puede imaginar. muy bien, pues miren, ahí está la historia de Ale Díaz, bien interesante lo que ella nos relata hasta ahora y pues bueno, quiero darle las gracias a ella por haber compartido su historia en esta noche. Abrazo grande a los que se encuentran con el cartel paranormal de la Mega hasta ahora. Teníamos ahorita una fallita técnica, pero ya se ha corregido. Gracias a ustedes por su paciencia. Espero se esté yendo bien en YouTube, en TikTok, en las diferentes plataformas. Aquí vamos.
Si alguien está oyendo mal, reinicie su transmisión o su live porque ya se oye bien, ¿no? Ya todo está bien. Si usted lo está viendo mal, regular, se lo oye mal, se sale y vuelve e ingresa. ¿Listo? Aquí vamos en esta noche, avanzando, avanzando. Envíeme la solicitud y si no, en el chat también puede escribir. Señorita Sara, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenida y la escuchamos. Bueno, espero que todos tengan una feliz noche. Quiero compartirles mi historia. Mi historia comenzó desde que yo estaba muy pequeñita con mis hermanos. Yo tenía aproximadamente... ¿Qué había nacido yo? Yo tenía aproximadamente unos 7 años y nosotros dormíamos junticos en el mismo cuarto. De un tiempo para ahí, pues cuando empezó todo, mi familia empezó como con un problema espiritual, algo como que lo denominamos ahora ya que pasó todo como brujería, pero nunca supimos... Sara, permítame un segundo que dicen que no la escuchan, por favor. Permítame un segundo que ya voy a mandar a arreglar este daño. Ya vamos a cuadrar aquí la vuelta porque no la hemos logrado. Ya estamos ahí cuadrando. Pero ahí pueden... y se le sale un botón de reemplazar. Dele ahí, dele ahí. Dele ahí, dele... sí, dele ahí finalizar. Espérese a ver un segundito. Listo, ya se engancha con el teléfono. Espere que aquí me sacó a mi transmisión. Venga, caballero, muchachos. Vigilante. Ténganme paciencia, ya vamos a arreglar la transmisión para ustedes. Voy a poner un cuento y ya ahorita vamos a transmitir ahí. Ya vamos a regresar porque no, nos payaseamos hoy. A ver, listo. Ya estamos de regreso. Qué pena con la audiencia. Estamos hablando acá una cosa de las redes sociales. En los rincones más oscuros de Springwood, un hombre caminaba entre las sombras, invisible para la mayoría, pero temido por quienes conocían su nombre. Su nombre era Freddy, y su historia era más aterradora que cualquier pesadilla. Freddy nació en circunstancias horribles. Su madre, Amanda, una monja que trabajaba en el manicomio de Westing Hills, quedó atrapada durante las fiestas navideñas en el pabellón de los reclusos más peligrosos. Durante días fue víctima de abusos inimaginables por parte de los internos. De aquella pesadilla nació Freddy, el hijo de 100 maníacos. Desde niño, Freddy mostró señales de algo oscuro en su interior. Adoptado por un alcohólico abusivo, aprendió que el dolor y el miedo eran las únicas constantes en la vida. Pero, en lugar de doblegarse, abrazó su sufrimiento. Mató a su padrastro con una sonrisa en el rostro, descubriendo que el poder sobre la vida y la muerte le daban un placer inexplicable. Ya adulto, Freddy encontró su vocación en el asesinato. Trabajaba como conserje en una escuela primaria, donde acechaba a los niños con una calma aterradora. Poco a poco, fue secuestrando y asesinando a varios de ellos en un lugar oculto, una caldera abandonada en una fábrica de la ciudad. Su arma favorita era un guante hecho por él mismo, con cuchillas afiladas en los dedos, con el que desgarraba la carne de sus víctimas como si fueran muñecos de trapo. Springwood vivió el terror por meses, hasta que finalmente la policía atrapó a Freddy. Sin embargo, por un error técnico en el juicio, quedó libre. Los padres de los niños asesinados decidieron hacer justicia por su cuenta. Una noche, armados con gasolina y antorchas, encerraron a Freddy en su fábrica y le prendieron fuego. Mientras las llamas devoraban su cuerpo, Freddy lanzó un grito que resonó en toda la ciudad. Pero lo que nadie sabía era que, en sus últimos momentos, algo sobrenatural ocurrió. En el umbral de la muerte, Freddy fue visitado por 3 demonios del sueño. Le ofrecieron la inmortalidad a cambio de servirles
de traer el terror a los sueños de los vivos. Freddy aceptó sin dudarlo. Así nació la leyenda de Freddy que todos temen, un ente que no podía morir, que acechaba a sus víctimas cuando eran más vulnerables en sus sueños. Con su guante de cuchillas y su risa macabra, se convirtió en la peor pesadilla de Elm Street. Desde entonces, si alguna vez sientes que no puedes despertar de un mal sueño, si escuchas el eco de unas cuchillas arrastrándose por el metal, recuerda, Freddy está esperando y en su mundo nadie puede salvarte. Soy el DJ Paul Urrego, @PaulUrrego en todas mis redes sociales. Escuchas El Cartel Paranormal de la Mega. Desde septiembre se siente que viene Halloween. El Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal. Los Chukis están saboteando hoy la transmisión del Cartel Paranormal. Eso a veces sucede. Voy a retomar a la señorita que había dado la palabra, que volvió a enviar la invitación. Vamos a ver ahora si nos oímos y todo con Sara. Sara, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo me oye ahí? Bien. Pero se oye un eco tenaz. Ay, sí, todo. ¿Usted se oye mi eco? Andy, miren el eco tan raro que hay. Hola, 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 hola. Hola. Hola, hola, tenemos un eco. Parecemos animadores de... y eso está muy... Mi micrófono está cerrado. Está cerrado. Mira y sale cerrado. Mi micrófono está cerrado. Sí, pero sigue el eco. Pulpo, cierra el micrófono. Ciérralo. Dale clic encima, ahí está el micrófono. ¿Ya? Ciérralo. Ciérralo, Pulpo. Ciérralo. Ayuden ahí al... Va a ser eso. Cierra ahí el micrófono. Hola. Ciérrale el micrófono. Hola. No, mire, les vamos a mostrar la producción de este programa. Dos chonetos. Mírenlo. Miren este ejemplar tratando de arreglar una transmisión ahí. Hola, ya lo puse cerrar. Ya, era eso. Vieron que era cerrar ese y yo el mío abierto. Listo, ya lo lograron. Maestría en producción de radio. Ay, qué chicharrón hoy, pero bueno, ya se logró. No, muy bien. Iban y me meten otra vez en sus barriles. Allá van. Muy bien, ahora sí, ya corregimos otra fallita. Qué chicha. Sara, algo va a pasar con su historia porque, mire, nos ha tenido aquí, mejor dicho, todo fallando. Eso es algo que va a pasar durante su historia. Ahora sí, Sara, bienvenida. Qué pena con usted y cuénteme su historia, es tan amable. Tranquilo, hola. Bueno, inicio otra vez para que me puedan entender. Gracias. Mi historia empezó cuando yo estaba muy pequeña con mis hermanos. Mi familia tuvo una temporada que empezó a ser muy atacada por brujería, pero realmente nunca supimos de quién nos las estaba practicando. Mi abuela decía que era la mujer por la que mi papito la dejó a ella. Ok. Y ahí también teníamos una vecina que era bastante metidita, le gustaba estar mucho en mi casa, siempre buscaba una excusa para ir, entonces como que lo tomábamos por uno de esos dos lados.
El caso es que en ese lapso de tiempo en el que pasó eso, la casa empezó a caer en una escasez horrible, o sea, literal, la comida, la salud, todos éramos enfermos, no había como buena estabilidad, todos éramos agarrados con todos peleando, literal el ambiente en la casa era muy, muy pesado. Em, en ese mismo tiempo, entonces empezamos a sentir cosas, empezamos a sentir pasos que en las ventanas de las habitaciones tenían como su vidrio y nos tocaban así como con unas uñas, pero nosotros, bueno, no le prestábamos mucha atención a eso porque nos han enseñado, también somos cristianos y nos han enseñado como a orar mucho, a dejarle mucho a eso a Dios y a no darle mucha fuerza. Pero todo empezó a empeorar cuando entre nosotros más nos metíamos con Dios, eso más se manifestaba y empezamos a ver a la sombra negra de la que muchas veces ustedes han hablado en varios capítulos. Yo pensaba que yo solamente era la que lo veía, pero una vez mi hermano también me dijo, ¿vos estás viendo eso que hay ahí en la puerta? ¿El hombre, el sombrero negro? Sí. Ok. Mi hermano me dijo, ¿vos estás viendo eso que hay ahí en la puerta? Y yo le dije, yo sí, ¿quién será ese señor? Nosotros pensamos que de pronto era mi padrastro, que le gustaba mucho asustarnos a veces, pero no, o sea, porque nosotros prendíamos la luz o nos parábamos y ya por ahí no había nadie, pero todas las noches se nos paraba ahí al frente de la cama a mirarnos, de la puerta, disculpen, a mirarnos, como a intimidarnos. Hasta que, bueno, pasó un tiempo, mi mamá se casó con mi padrastro y después de que ella se casó, ella empezó a tener manifestaciones demoníacas. Ella empezaba a decir que ella veía esa sombra y que de momento esa sombra se le convertía en su papá que ya está muerto y le decía que se fuera con ella. Mi mamá cayó en una depresión horrible y la llevaron a un culto, a un encuentro de esos que hacen en la religión cristiana, un encuentro de parejas en el que, bueno, empezaron a orar por ella y ella tuvo la primera liberación, que se le dice. Entonces, en medio de la liberación, el demonio decía que se llamaba Changó y que lo habían enviado y que él no se iba a quedar tranquilo hasta que él destruyera la familia de nosotros. El tiempo pasó, digamos que en la casa era todo así como en un desnivel, una temporada buena, una temporada mala, una temporada de muchas peleas, mi mamá volvía a caer en depresión y eso era horrible. En las últimas manifestaciones que ella tuvo, ya yo estaba grande, ya yo tenía como 14 años, esa fue muy fuerte porque ella empezó a caer así en la misma depresión, no dormía, no comía, no era como ella. Y cierto día llegué yo del colegio y le empecé a hablar y ella me agredió y me empezó a perseguir a mí con mi hermano menor con un cuchillo en la mano y decía que nos iba a matar, que nos iba a matar, o sea, era una cosa súper loca. Volvimos a buscar ayuda porque también así mismo se había como enfriado mucho eso, el tema de la religión entre nosotros, mi mamá se apartó, yo empecé a coger como también otros intereses y en ese tiempo en el que yo me aparté de la religión, ya fui yo la que tuve el quebranto. Yo empecé como, así mismo, como mi mamá, con depresión, me intenté suicidar. Desvivirse, por favor. Desvivirse, sí, perdón. Me intenté desvivir. Y después de que yo salí del hospital de ese tiempo en el que pasó eso, el pastor me visitó, me empezó a orar por mí y ya yo fui la que tuve una manifestación horrible. Y se manifestó el mismo demonio y le decía lo mismo al pastor. Realmente yo no tenía como, o sea, yo no tenía conciencia de lo que hablaba, pero obviamente como que sí, yo me sentía como encerrada en una cajita, como si no me dejaran salir de un cuarto oscurito así y mi cuerpo se moviera y hablara involuntariamente. No te voy a decir que de pronto, ay, cambiaba las voces y así como muchas veces son los exorcismos. Pero sí fue una manifestación de mucha fuerza, de muchas cosas que hablaba ese ente a través de mí y que hasta el sol de hoy nos sigue atormentando. Y es así mismo, o sea, es como por temporadas, va y vuelve, va y vuelve.
Y realmente siento que la energía principalmente de todo eso la recibió es mi abuela, porque ella nunca ha conseguido como salir digamos, a ver cómo llamarlo para que no suene muy feo, de una mala situación económica, ya siempre es enferma, ya siempre es de para atrás y de ahí para allá nosotros. Todos como familia nos hemos vuelto muy desunidos e incluso varias personas de mi familia también han sentido esa misma sombra en su casa, mis primitos. Entonces siento que es algo como que nos ataca mucho a todos como familia. Y sí, mi mamá más que todo es la que lo ve y ella dice que parece como un mago, literal, alto con el sombrero, o sea, literal es una sombra, pero ya nunca le hemos podido ver la cara. A mí se me había cruzado, digamos, de una pared a otra, se me paraba en la cabina del baño cuando yo me estaba bañando, ahí lo veía parado la sombra, pero nunca le podíamos como ver la cara o saber si, pues, era algo diferente. Muy bien, bueno, pues interesante la historia de Sara, le agradezco mucho. Cada quien comparte su historia, su creencia. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Historias paranormales hasta ahora. La línea 601-288-4218 si alguien quiere vía telefónica contar algo. 601-288-4218 por el TikTok. Me escribe en el chat, Dani, tengo una historia, o simplemente manda la solicitud y ya la producción selecciona a alguien de los que han enviado solicitud y ahí los vamos subiendo oyendo. Visual, ¿qué hubo? Buenas noches. Hola. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, señor, bienvenido al Cartel Paranormal. Escuchamos su historia, por favor. Dani, no te cuento. Resulta que es que yo vi la pelea que tuviste en estos días con ese brujito Amir. Ah, no, pelea no, era una persona ahí que estaba como quejándose y ya yo disfruté un perro caliente mientras él discutía. ¿Y qué pasó con eso? Sí, no, yo te cuento algo. Resulta que yo trabajaba, era community manager del personaje. Ah, usted trabajó ¿Cierto? con él. No, ¿y usted también me va a regañar hoy una hora? No. No. Ah, bueno, ¿cómo porque se era te para mandar a ocurre? traer un perro. A ver, cuando van a regañar me avisa para traer comidita aquí para todos. No. Bueno, ¿y qué No pasó? te cuento, yo te he escrito desde hace como unos 3 meses a tu cuenta, pero resulta que no me contestaste. Entiendo que obviamente de pronto mantenerme ocupado. Sí, Lo que discúlpame, te quería discúlpame. contar, lo que te quería contar exactamente es que resulta que el hombre, por no pagarme un dinero por unos contratos que hicimos de labor, yo después de eso, el hombre hizo un video diciendo que yo lo había estafado, yo lo había robado y que yo me dedicaba a crear páginas y a estafar pues a nombre de él. Sí. Entonces después de eso, me llegaron muchas personas diciéndome que el señor les cobraba por amarres, ya que el señor dice que no cobra nada amarres, ¿cierto? Ah, ok. Sí, él dijo Que acá no cuando cobra me por estaba amarres. regañando que él no cobraba por eso, que él era empresario. No, eso es mentira. La cuestión es que el señor cobra por consultas y cobra por amarres, ¿sí o qué? Ah, buen dato. Y el señor cobra por todo. Después de eso me enteré que me llamó una persona del Chocó diciéndome que él le debía X dinero porque se dedicaba a enterrar los muñecos y que después él iba al lugar, al cementerio X parte y los desenterraba, haciéndole saber a las personas que él desenterraba esa cuestión. Ah, ok. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Imagínate. Entonces, bueno, aparte de eso me enteré que amenaza a las personas por no devolverles el dinero, de los amarres, de los trabajos, los baños que hace supuestamente el señor son comprados acá en Cali en la llave de la fortuna, él dice que él los hace, ¿sí me entendés? Ay, Dios mío, sí. Entonces, sí, te quería contar eso, que no crean en ese man es realmente un estafador, ¿sí me entendés? Que hace todo, digamos, y como lo dijiste, y lo puedo corroborar, tengo pruebas de que las personas, pues, como las estafa, como las amenaza, además de eso que compra los baños hechos, entierra los muñecos y demás.
Vea pues usted, pues bueno, ahí está el denuncio de AGD Visual a través de TikTok de ese personaje Amir. Pues AGD, pues ahí está usted que dice que trabajó con él. Bueno, yo ahí no puedo opinar ni decir nada. Es su versión y es, bueno, su participación en esta noche. Le mando un abrazo grande, AGD Visual. Muchas gracias. Dani, muchas gracias a ti, de verdad, por darme el espacio y Dios te bendiga enormemente. Igualmente, hermano, bueno, ahí está. Él subió y quería decir eso de un personaje. Bueno, ahí está. Estamos en el cartel paranormal de la Mega escuchando historias. Vamos a ver quién sigue ahí, a quién me sube la producción. Ya voy a ir a la línea telefónica. Subieron a M. ¿Quién será M? Hola, M. Hola. Bueno, M no quiso hablar. M no quiso hablar. Si mandan solicitudes porque ustedes desean hablar, contar una historia de misterio, de terror. Bueno, vamos a ver. Aquí subió Camilo. ¿Qué hubo, Cami? Camilo, hola. De la Mega y para usted también. Bienvenido. Escuchamos su historia. Muchas gracias. Bueno, esta noche quiero comentarles lo que hace mucho tiempo sucedió en la familia, en el núcleo familiar como tal, ¿cierto? Era el año de 1996. Yo tenía más o menos 5 años. La familia y yo éramos de una familia humilde como tal, pero hay algo que no concluía, que no tenía lógica, y era que nosotros íbamos era de para atrás, ¿cierto? La suerte era tan negra, diciéndolo en ese sentido, que llegó un señor de edad, llegó a pedirnos agua y nos dijo, bueno familia, quiero comentarles algo a ustedes. Espero que no les moleste. Y este señor cargaba una bolsa con piel de animal, ¿cierto? Entonces, mientras nos iba comentando la situación que nosotros vivíamos, esa bolsa se llenaba y se llenaba. Pues antes nos la había mostrado, ¿cierto? Como tal, estaba vacía. Y eso se llena hasta que quedó la bolsa llena y fue de tierra de cementerio. Entonces es algo muy extraño y es algo que realmente es paranormal. Muy bien, Camilo. Bueno, ahí está Camilo contando su historia. Él, muchas gracias, muy amable. Voy a ir aquí a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hablas con Ana. ¿Con Nona? Ana. Ana, buenas noches, bienvenida. ¿Qué pasó, Ana? ¿Cuál es su historia? Bueno, pues yo tengo una historia sobre la parálisis. Bájele el volumen al radio todo, por favor. Vale. Listo, porque si no se oye un eco y se lo oye mal. Una historia de la parálisis del sueño, ¿qué pasó? Mira, yo tenía más o menos 12 años, vivía en la casa de mi padre y compartíamos en esa casa de otras personas. Y una noche, pues, me acosté más o menos tardecito, tipo 11, 12 de la noche, sí, jugando parqués. Pues ya me dio sueño y dejamos las fichitas del parqués en el piso. Me acosté a dormir. Cuando ya me estaba empezando a quedar dormida, sentí como si hubiera levantado las fichas y sonaban, pero era un sonido, como si no fuera el sonido dentro de la habitación, pero sonaban, eran las fichas. Ok, sí. Entonces, cuando yo me levanté a mirar qué era lo que estaba sonando, no estaba dormida, inmediatamente sentí un peso sobre mí. De la ventana que quedaba en mi cuarto era una ventana no de vidrio, sino esas que son como un acrílico. Ok, sí. Yo no le tenía cortina y entraba bastante luz de la calle. Ajá. Cansaba a ver sobre mí una sombra y se veía como si tuviera las manos en mi cuello. Okay. Pero el peso que yo sentía era en todo el cuerpo, o sea, yo lo único que podía mover era como los dedos y los ojos. Y intentaba rezar o algo y pues no pude. Bueno, cuando esta sombra se levantó de encima mío,
No sé si fue como pues mi papá casi siempre me enseñó a no tenerle miedo a esas cosas, porque en esa casa se escuchaban muchos ruidos, billar en el segundo piso y se escuchaba después de que él cerraba el billar, se escuchaban las bolas, los tacos, y él me decía que era energía que quedaba ahí como guardada, que no le tuviera miedo a eso, Sí. pero pues sombra total. Entonces cuando ya no sentí el peso, yo vi pasar como si la sombra hubiera salido, o sea, lo que se me subió encima hubiera salido y hubiera pasado por frente de mi cuarto, o sea, lo vi por la ventana y se veía perfecto la silueta de una persona. Bueno, ahí pasó el tiempo, en esa casa me siguieron asustando, eso ya era casi de todos los días, despierta, dormida, en fin, siempre sentía yo como eso de que no me podía mover. Ya después yo me fui a vivir a la casa de mi mamá y esto se vino detrás mío. O sea, yo pensé que yo me iba para donde mi mamá y eso se iba a quedar pues en la casa de mi mamá, de mi papá, y no. Yo tuve un bebé muy joven y aún estando embarazada me seguía pasando. Entonces ya tenía yo más o menos como 17 años. Sí. Yo me acostaba con la Biblia en mi mesita de noche. Ok. Y a veces sentía cuando esta presencia, siempre sentí que era como, no sé por qué, pero siempre sentí que era como una presencia masculina. Sí. Y a veces yo estaba despierta y sentía o sea, se alcanzaba a sentir cómo cambiaba el ambiente en mi habitación. Y una noche, sin más ni más, pues yo llevaba ya tiempo con esto, tanto de que yo ya cuando me pasaba ni me asustaba, sino que yo me quedaba quieta, porque me decían que era que eso venía como a robarme la energía. Entonces yo me quedaba quieta y empezaba a respirar y simplemente esperaba que se me pasara. Y una noche yo estudiaba en la nocturna, llegué a estudiar, mi mamá y mis hermanos, ellos estaban en la cocina y mi cuarto quedaba cerca de la cocina, o sea, yo escuchaba lo que ellos estaban hablando. Yo llegué, me acosté, yo dormía con mi bebé. Cuando yo me acosté me di como la vuelta me iba a dar como la vuelta para arruncharme con mi bebé y sentí de una la presencia. Entonces intenté voltearme como a mirar para ver qué era y en ese momento sentí la presión sobre mí. Pero fue algo muy raro porque me fui como por un túnel, como cuando uno está montando en un columpio que se va hacia atrás y siente ese vacío. Sí. Entonces pues yo no sabía, porque todas las veces que me había pasado, ya llevaba más de 5 años con esto, nunca había sido así. Yo siempre le peleaba y siempre le decía, no le tengo miedo, no sé qué. Bueno, nunca supe qué era realmente, pero como le digo, solamente una vez vi la silueta. De resto, las otras veces solamente sentía como la energía y la presión sobre mi cuerpo. En esa ocasión, cuando me fui como por entre el túnel, fue como si me hubiera cambiado. Yo lo vi así, como si me hubiera cambiado de dimensión, porque resulté en el patio de mi casa. Y en ese mismo momento yo seguía escuchando las voces de mi mamá y mis hermanos que estaban en la cocina, pero yo estaba en el patio de la casa y la cocina la puerta de la cocina daba al patio, pero eso era totalmente oscuro. Pero era una oscuridad no como cuando uno sale en la noche afuera, sino era que, o sea, todo estaba oscuro, todo, o sea, era como que toda la oscuridad invadía, pero se alcanzaban a ver las paredes. Y vi como a 3 metros míos un hombre parado. No le vi la cara, no le vi nada, pero de alguna manera yo sabía que eso que yo estaba viendo era lo que llevaba tantos años molestándome. Y yo le decía, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué le pasa? Yo sí no le tengo miedo, usted se ha dado cuenta que no le tengo miedo, ya déjeme en paz. Nunca me contestó nada, solamente se quedó como parado ahí. Y en ese mismo momento volví a sentir otra vez el mismo vacío, como si me fuera de espaldas. Y me desperté en mi cama, o sea,
Cuando ya como que volví en sí, estaba otra vez nuevamente en mi cama, se escuchaban las voces de mi mamá, o sea, otra vez como en mi presente, en mi realidad. Y desde ahí no sé qué pasó, no sé qué hice, no sé por qué sería, pero desde ahí no volví a sentirlo. Qué historia, ¿ah? Qué buena historia de esa sombra que trató de hacerle algo, pero también se puede hablar ahí como hasta de un multiverso, un desdoblamiento, cantidad de ingredientes, la de esta historia que acabamos de oír en el cartel paranormal de la Mega. Avanza la noche, historias paranormales ustedes comparten con nosotros a esta hora. Ahorita va a tener un invitado un ratico hablando de conspiración, pero es la palabra. Marian, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenida y la escuchamos, por favor. Gracias. Mira, a mí me pasó esto, bueno, yo tengo una droguería con mi esposo y resulta que nosotros antes vivíamos en el segundo piso de la droguería. Sí. Entonces, resulta que a veces, pues, cuando nos acostábamos a dormir, sentíamos cuando alguien subía al segundo piso, pero nunca entraba literalmente como a la sala donde estaban las habitaciones, no entraba, se quedaba solamente en las escaleras. Y pues yo me paraba para mirar a ver quién era y no era nadie. Bueno, y varias veces nos pasó así, o sea, sentíamos que alguien literalmente, o sea, escuchábamos cuando subían las escaleras y cuando llegaban hacia donde entrar, pues a la sala, a las habitaciones, se quedaban ahí y no entraban, o sea, no se movían. Y resulta que una vez, pues mi esposo estaba en la parte de abajo atendiendo la droguería y yo estaba en el segundo piso haciendo el almuerzo. Entonces yo estaba haciendo pues el almuerzo, estaba desmechando un pollo y estaba al frente, estaba viendo la tele y pues la cocina y la sala eran muy cerquitas. Entonces yo había desayunado y había dejado un vaso en el mesón. Resulta que ese vaso me lo tiraron y quedó al lado del televisor, o sea, lo tiraron durísimo. Entonces yo pensé que había sido mi esposo y yo le dije, ay, dejé la bobada, ¿para qué me está tirando los vasos? Pero yo volteé a mirar hacia la escalera y no vi que nadie bajó. Entonces yo le dije, ay, ¿para qué se esconde? Entonces no me respondió y me metí a la pieza y no vi a nadie. Y al frente estaba el baño y pues cuando miré, pues mi esposo tampoco estaba ahí. Y yo le dije, ve. Y yo sentí como si alguien me hubiese hablado. Entonces yo le dije, Oscar, ¿me estás molestando? ¿En serio me estás jodiendo? Y no me respondía. Cuando bajé al segundo piso, mi esposo estaba dando una consulta porque él es médico. Sí. Y él estaba haciendo una consulta literal, yo estaba arriba sola. Y pues nosotros pues nos fuimos de ahí porque pues últimamente se escuchaban cosas. A veces, por ejemplo, la otra vez yo estaba pues grabando a la madrugada a ver qué veía porque yo soy muy ociosa y a mí me gustan todos estos temas. Y resulta que eran como las 3 de la mañana y yo estaba grabando, estaba en el segundo piso y el celular se me cayó. Entonces estaba pues obviamente todo apagado y yo bajé al segundo piso para recoger el celular. Y el celular quedó boca abajo y siguió grabando. Yo lo cogí, subí y yo sentí como algo maluco. Y me dio miedo y yo subí pues rápido y me acosté. Cuando me acosté paré pues la grabación y volví, la miré. Cuando me dio por mirar lo que había grabado, resulta que cuando en la grabación se ve cuando se cae el teléfono. Ajá. Cuando yo voy a ir por el teléfono, se ve cuando yo me asomo a alzarlo y se ve una sombra detrás mía grandota. Nosotros por eso nos fuimos de ahí. O sea, tenemos la droguería por ahí mismo, pero pues en esa casa literalmente ya no, nos asustaban mucho. Las casas con sus fantasmas, pues a usted y a su marido muchas gracias, los fantasmas en las casas también. Comparta esa historia extraña que tiene usted en esta noche. En TikTok me pueden escribir en el chat o también simplemente me mandan solicitud para subirlos y ahí la producción me los va aceptando y vamos a ir rotando a los personajes. Por ejemplo, está pidiendo aquí la palabra Juliana Vargas. Vamos a ver si Juliana se engancha con nosotros. Juliana, buenas noches. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenida y por favor, escuchamos su historia.
Bueno, esta historia, más que pues querer contarla, me gustaría saber si de pronto alguien tiene la solución, me podrían guiar, pues ya que es un tema bastante hondo para mí y pues no tengo como que todo el conocimiento y me encantaría entender qué es lo que está pasando. Bueno, esta historia viene hace bastantes años y pues no empieza por mí, sino es como un tema, como una herencia, pero no una herencia chévere. Ok. Hace aproximadamente 10 años, mi hermanito menor tuvo un problema pues en su piel. Entonces, él acudió a muchos médicos. El caso era tan crítico que incluso mi mamá decía pues que era mejor que él falleciera, pues para que tuviera como un descanso, porque pues era muy triste verlo así en esas condiciones. En una ocasión se contactó, no sé, no sabría decirte, tal vez una vidente. Ella dijo pues que mi hermano tenía un trabajo de brujería, pues que era dirigido hacia ella. Entonces pues como que ahí conectaron muchas piezas. El caso es que pues mi mamá empezó a ir a la iglesia, empezó a orar demasiado y pues milagrosamente mi hermano se curó. Ahora el tema es que pues este tema de herencia viene desde una infidelidad que tuvo mi papá, pues resulta que la infidelidad fue con mi mamá. El caso es que ella no sabía, entonces ahora nosotros, pues según la historia que él cuenta, es que la mamá de su ex esposa practicaba brujería y pues le lanzó un hechizo a mi mamá y a él. Y pues efectivamente hoy en día mi papá es una persona que se encuentra inválida, él tiene muchas enfermedades juntas, es una persona pues que su estado de salud es bastante crítico. ¿Esto cómo nos ha afectado a nosotros pues sus hijos? Directamente a mí me han pasado muchas cosas que no puedo explicarte. Hay momentos dados de la noche que empiezan a tocar mi puerta cuando pues yo vivo sola. Mis gatos a veces, ellos están tranquilos durmiendo a mi lado y de un momento a otro se ponen agresivos, toman como distancia conmigo y pues sí es bastante complejo ese tema. Por otro lado, pues hace un par de días estaba en un evento y me encontré a una persona, esa persona se me acercó y me dijo que necesitaba pues ver mis ojos directamente y pues la verdad a mí me dio un poco de miedo porque no sé si a usted les ha pasado que de pronto llega una persona o los toca, los mira, pero se siente como ese miedo que se te eriza la piel, se te pone la piel así de gallina, es una cosa terrible. Entonces, en este evento, esa persona me miró a los ojos y dijo que había visto algo muy aterrador en mi visión, pues algo así. Entonces, pues él estaba como hipnotizado viendo, cuando de un momento a otro se aleja así súper horrible. Me asustó mucho, la verdad. Y bueno, yo le pregunté que pues por favor me dijera qué había visto, dijo que él no me iba a decir nada. Total, me pidió pues que si me podía leer la mano. Entonces él me las leyó y como que unos días después pues estuvimos en contacto y pues le dije que pues por favor me dijera qué fue lo que vio. Era más curiosidad. Entonces él dijo que había visto una sombra muy oscura y que era un tema hereditario. Pues él supone que tal vez es una persona que nos tiene envidia, o bueno, específicamente a mí, una persona que me tiene envidia o alguien que no me quiere ver feliz. Entonces él describió escenarios muy específicos de mi vida, como que yo no puedo ser feliz, todo el tiempo estoy intentando que las cosas salgan perfectas, que no me siento satisfecha con nada. Y muchas de esas cosas taladraron en mí que la verdad ahorita estoy buscando como una guía porque siento tal vez que desde que él y yo tuvimos esa conversación, pues yo he estado un poco sugestionada. Ahorita por lo menos todo el tiempo en la casa tengo que estar en compañía porque cualquier mínimo ruido, movimiento, cualquier cosa que se caiga por X o Y cosa me da mucho, mucho temor. Hace tal vez unos 5 años, acá en casa de mi abuela, yo no podía entrar a la casa
porque yo me sentía pues enferma. Yo entraba acá y la verdad me sentía muy mal, me daban todos los dolores juntos. Entonces mi abuela tenía un conocido, esa persona vino acá a la casa y pues él sí me miró, dijo que yo estaba muy enferma, me miró los ojos y en ese momento yo no creía tanto en eso, pues a veces pensaba que eran pues charlatanes, obviamente con todo el respeto. Él explicó que pues efectivamente era como algún hechizo, algún trabajo que nos habían hecho y pues que los más afectados en esos trabajos son las personas más débiles. Y pues él dijo que yo era muy débil de espíritu, muy débil pues en cuanto a la religión, pues porque yo era muy escéptica. Ese día él a mí me puso como una camándula, creo que se le dice así, y empezó a echarme agua bendita. Te juro que a mí me dio muchísima risa. O sea, yo me le reí en la cara porque es que me parecía ridículo. Entonces a mí me dio muchísima risa. De un momento a otro él empezó a rezar una oración, no recuerdo cuál fue. El caso es que a mí me dio mucho... Hola, Juliana. Sí. Y pues a mí me contaron. ¿Me estás escuchando? Sí, adelante. Ah, ok. Entonces, después de ese incidente, pues yo me le estaba riendo, entonces ya no recuerdo más, solo sé que quedé profundamente dormida. Las personas que estaban ahí presentes, que era mi abuela y mi prima, me cuentan que yo me reía como loca, que yo estaba riéndome como loca y que tiempo... Hola. como que ese espíritu malo de mi cuerpo que había salido por la ventana. Me dejó ciertas recomendaciones, teníamos que... A Juliana ahí le está molestando un poquito su internet, pero bueno, Juliana pide una opinión. Yo lo que le quiero decir a Juliana, y ya que me está viendo y me está viendo es, el primer error que está cometiendo Juliana es contar todo lo que a usted le sucede cuando usted arranca solicitando ayuda de parte de un brujito. ¿Por qué le digo que es un error? Porque mucha gente ve estas transmisiones, hay mucha gente que ya le va a empezar a escribir que venga yo le ayudo y ya saben todo. Y con esa información le dan 3 vueltas, ya saben todo lo que usted ha contado y por ahí la agarran. Entonces, si ustedes algún día van a buscar una ayuda sobrenatural por algo que les pasa, no expongan lo que les sucede así en público. Porque cualquier brujo, entre comillas, los va a agarrar de ahí y ya. Entonces imagínese a alguien que le escriba, oye, yo te ayudo y empieza a decirle, mire, es que a usted le está pasando esto. Ya escuchó todo, entonces usted va a decir, uy, es el mejor brujo del mundo. Si usted quiere buscar ayuda, Juliana, busque ayuda en lo que usted crea. Pero cuando vaya donde esa persona no le cuente lo que se está pasando. Que él le diga a usted lo que a usted le está pasando para que usted se dé cuenta que sí es un verdadero brujo. Porque si usted llega donde cualquier brujo y le cuenta todo como me acaba de contar a mí, ya, hasta entonces yo sería brujo. Porque usted ya contó todo, entonces le diría, uy, no, acá hay una maldición de generaciones, efectivamente su mamá, cuando dañó el hogar de su papá, mejor dicho, ahí empezó todo, le hizo brujería, entonces y usted dice, uy, ¿cómo sabe? Porque usted contó todo. Cuando de verdad ustedes vayan a buscar ayuda donde un brujo, pues si es tan brujo, díganle al brujo que les cuente usted a qué va. Y ahí el brujo debería decirle a usted, mire, Juliana, es que todo empezó por su mamá. Cuando se metió en una relación y ahí usted dice, upa, hombre, este brujo sabe. Pero nunca cuente todo así diciendo necesito ayuda, porque ya más de uno le estar escribiendo, ay, yo le ayudo, porque obviamente usted ya dio toda la información. Juliana, busque ayuda en lo que usted crea, pero no le cuente las cosas al brujo, deje que él le diga a usted qué es lo que le está pasando. Y cuando llegue donde alguien en el que usted crea y le diga las cosas sin truco alguno, ok. Pero nunca arranque diciendo es que necesito ayuda porque me pasó y echa todo el cuento porque se van a lucrar de eso, ¿listo? Entonces ahí está mi opinión para Juliana, porque le debe estar escribiendo mucho brujo, entre comillas, aprovechándose que ya oyeron la historia. Y no deje que ellos lo busquen a usted. Busque usted al que crea, bien sea un padre o el que sea, pero que esa persona logre mediante su don contarle lo que usted acaba de contar acá, pero sin que jamás lo hubiera escuchado, ¿vale? Ahí le quiero contar eso a Juliana. Muy bien, Oscar Gómez, que estaba pidiendo la palabra, ya puede encender su micrófono. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué pasó? Buenas noches, Dani, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches.
No, Dani, te estaba escribiendo hace rato el tema de paranormal y creo que todos los que estamos acá es porque nos interesa. Pues les cuento de pronto así abiertamente, mi mamá pues es medium y puede pues invocar espíritus del más allá. Yo soy Ajá. muy supersticioso y desde pequeñito ya lleva muchos años trabajando con eso y pues yo soy muy alejado del tema. Casi no me gusta porque soy como un poco incrédulo. Pero pues no O sé, sea, ¿usted no cree en lo que le pasa a su mamá o cómo analiza eso? no lo que le analiza mi mamá, sino como en temas de paranormales, pues soy muy cerrado, ¿sí? Soy muy cerrado y Por, digo, no, por eso, escucho, y en ese tema de comunicarse con seres que ya fallecieron, ¿que sí cree o todavía es como incrédulo? mira Dani que soy terco porque sí me comuniqué con un familiar que falleció Por medio de su y mamá. sí, a mi perspectiva sí era él, entonces como que, pues yo a mi mamá no le digo, mamá, yo no creo en lo que usted hace, pero sí, entonces ella pues lleva muchos años en ese tema y Pero su mamá, perdón, su mamá conocía a ese familiar que falleció. sí, sí, claro, sí, fue mi hermano. O, Pero a raíz de eso, de pronto ella, otra gente en alguna ocasión me ha enseñado de pronto a apoyarla porque pues ella se sienta en una silla, prende alcohol y llega otra persona al cuerpo de ella, el ok, espíritu, ¿sí? pero venga, en el ejercicio que hizo de su hermano, ¿usted por qué dice si era mi hermano? ¿Le dijo algo que solamente sabían ustedes dos? ¿Que su mamá ni siquiera sabía? ¿O cómo usted dijo si era mi hermano? Porque claro, su mamá pues conoció a su hijo, podía decir cosas del hijo, pero ¿cómo supo usted que sí estaba hablando usted con su hermano? Porque cuando él estaba en el lecho de muerte, eh, en el hospital a las 3 de la tarde el jueves, él se me acercó y me dijo, usted es el padrino de mi hija, usted Ajá. tiene que hacerse responsable de ella, usted tiene que ayudármele a mi mujer económicamente. Yo le decía, no deje de decir bobadas que usted de esa cirugía sale. Yo salí y él entró a cirugía y ya no se despertó. Ok. Entonces esa conversación fue de un lapso de 20 minutos, media hora, cuando a la hora nos dijeron no aguantó la cirugía. Pues el dolor y todo eso yo nunca comenté y cuando yo estaba hablando con él me dijo, ¿se acuerda lo que le dije? Usted me incumplió, yo, pero venga, o sea, yo todavía con mi incredulidad, yo como que, fue pucha, sí, pero pues me dijo, usted me incumplió, yo, pero ¿por qué lo dice? Yo pues trataba como de, yo pensaba, bueno, sigamos el juego. Yo le Sí. decía, ¿por qué lo dice, Alex? Me dijo, ¿qué le dije yo a usted? Que se tenía que hacer cargo de mi hija y de mi mujer y usted no lo ha hecho. Y eso se lo dijo su mamá en el trance de estar, mejor Sí, dicho, sí, 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 canalizando a obvio. su hermano. Ok. Sí, señora, el cuerpo Sí. de ella. Y, y yo, pues no aguanté, me puse a llorar. O sea, ya el impacto que generó en mí fue bastante. Cuando su mamá regresa en sí, digamos, después de una comunicación, ¿ella no recuerda lo que sucedió o sí No, recuerda? ella dice que no, y entonces ella empieza a preguntarnos, ¿y qué dijeron? ¿Cómo les fue? ¿Qué Ok. pasó? Tranquila, como si no le pasó nada, y todo llorando, y yo la miraba. Entonces, vuelvo y digo, ella lleva muchos años con el tema del espiritismo, pero yo he sido muy cerrado porque yo inclusive le digo a los espíritus con los que ella trabaja, muéstresen, déjense en ver de mí, yo quiero hablar con ustedes, verlos, así sea en un sueño, y no he tenido la oportunidad. Entonces me dicen los espíritus con los que ella trabaja, me dice, usted es muy cerrado y si usted no tiene un poquito de credibilidad es muy difícil. Entonces yo tenía en duda eso, pero a raíz de lo que ha pasado con mi hermano y todos los temas, como que yo digo, "Uy", o sea, eso me impactó y dije, pues, ¿qué más aquí en el cartel de la Mega compartir esa Y, experiencia y y pues que sí hay algo más, o sea, sí eso, hay opciones de hablar con una persona fallecida. bajo su creencia, ¿qué pasa después de fallecer? No, Dani, como le digo, yo soy muy cerrado, yo digo que no, es que yo ni siquiera lo pienso, no sé, o sea, no sé si Por eso, realmente pero le pregunto, ¿para usted qué hay después de fallecer? no lo había pensado, solo pienso que muere la persona y ya. O sea, su hermano falleció en la cirugía. Sí, sí, señor. ¿Qué creyó usted cuando él falleció? ¿Que a dónde se fue? Pues según lo que le enseñan a uno, lo que le inculcan, No, al no lo que le purgatorio, no lo que le inculcan, lo que usted cree. al purgatorio, ¿no? Pronto a solventar sus penas y después al cielo, no sé, es que vuelvo y le digo, soy muy cerrado O al sea, tema de, ¿usted es creyente en eso?
Poco, pero pues es lo que dicen. Pero no, Dani, la verdad no No, creo. Soy no, muy no, no, poco no, creyente. por No, eso, no, no por creo. eso, présteme atención, Oscar. No lo que le inculcaron y lo que dice la gente, no. Usted, para usted, su hermano, ¿dónde está? Dani muerto. Es que vuelvo Ok, y le digo, no. falleció, por eso. Pero para usted, después de fallecer, ¿qué hay entonces? Como un sueño profundo, Sí, 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 una sí. O oscuridad. sea, oscuridad, sí. O Ok, sea, es más, o sea, ya la pregunta que tú me haces, nunca había pensado de dónde estarás. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya pero con el fallecimiento de él no se le pasó por la cabeza que sigue después de la vida. No, señor, no. Bueno, entonces supongamos que usted dice, yo creo que no hay nada. Entonces mi pregunta es, si usted no cree que hay nada después, ¿cómo su mamá logró hablar con él? Pues es que ese es el interrogante y por eso ahorita estoy como buscando, eh, no sé, explicaciones. Señor, Ahora, Oscar, no señor, ahora, ya que su mamá tiene ese don, su mamá no le ha contado qué hay en el más allá, porque si ella habla con espíritus, pues ella más que nadie de pronto tiene ese don de saber qué hay más allá. Ella no le ha contado qué hay más allá, dónde está su hermano, si hay un cielo o algo, porque usted dice, no, yo creo que hay oscuridad. Pero si ella logra tener ese contacto con esos seres que ya partieron de este plano, ¿no le ha contado qué hay en el más allá para ella? no le he preguntado. Bueno, ahí tiene varias tareas, Oscar. Ahí le dejo varias tareas de, pues si tiene la fortuna de tener a su mamá con ese don, de canalizar a su hermano, ¿cómo es que no le ha preguntado, mamá, y mi hermano dónde está? Pues sería lo primero, ¿no? O sea, si un ser querido mío fallece y tengo a mi mamá con el don de hablar con ellos, mamá, ¿y mi hermano dónde está? Y que ella le explique, mira, yo los llamo desde el cielo o desde el purgatorio o no sé. No, pues, pero digamos, él cree que no hay nada, pero él habló con el hermano por medio de la mamá. Pero ¿cómo no le ha preguntado Oscar a su mamá, ¿dónde está mi hermano que pude hablar con él? O sea, si a mí un medio me logra hacer un contacto con el más allá, yo sí le pregunto, venga, ¿y usted cómo hizo? Y el medium lo lógico es que diga, mira, ellos están descansando, no sé qué, sienten mi llamado, o están penando, que eso es lo que dicen otras personas, que cuando un medium logra hablar con una persona que falleció es porque esa persona no ha descansado en paz. Y está aquí entre nosotros todavía. Pero bueno, ahí le dejo la tarea a Oscar. Ya que tiene a su mamá con el don, eh, poder saber más del más allá, que es la pregunta del millón para mucha gente, sería chévere. Vamos a ver, aquí está Jonathan pidiendo la palabra que dicen, les rompo la cabeza con mi historia. Vamos a ver, Jonathan, qué historia nos trae esta noche. Jonathan Corredor. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo está? Hola, ¿me escucha? Sí, señor, adelante. A ver, rómpanos la cabeza con su historia. Vamos. Tripa, no pensé que fueran a sentar. Pero bueno. Primero que todo, pues, nada, pues, quería dar unas palabras que, pues, gracias a su programa, fue que yo me empecé a interesar por los temas paranormales, tripas. Ok. Entonces, pues, chévere. ¿Y qué porque, pues, qué a le ha mí me pasado? pasaba mucho. O sea, desde muy pequeño a mí me pasaba, pero pues yo no le ponía cuidado. O sea, yo decía como, me pasó y ya, ¿sí? Pero pues bueno, como le digo, gracias a su programa, pues fue que dije, uy, no se no tocaba dejarlo pasar. Entonces, pues bueno, tripas es algo muy que de verdad, pues yo digo que no me lo van a creer y pues va a dar mucho de qué hablar. ¿Listo? Entonces, bueno, tripas es de algo de que le pasa a mucha gente, desde las parálisis de sueño, ¿sí? Sé que ustedes han hablado del tema y conocen algo del tema, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces resulta que a mí me pasaba mucho eso. Entonces, haz de cuenta que pues siempre era así las noches, a diferentes horas, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Entonces, hubo un tiempo en que a mi papá empezó a pasar, mejor dicho, todos los días, o sea, seguido, todos los días me pasaba la parálisis del sueño y pues les voy a describir cómo es, ¿cierto?
O sea, pues uno siente una presión en el pecho, más o menos como en toda la mitad del pecho, ¿cierto? Siente uno una presión y de ahí empieza a salir miedo. O sea, como cuando uno siente miedo que está asustado. Así yo lo sentía. Entonces, todas las noches, pues a mí me pasaba eso. Sentía full la presión y empezaba a salir como miedo. Entonces, ya pues, un día yo estaba cansado. O sea, ya estaba mamado porque, como te digo, me estaba pasando casi todos los días. Y ya pues, haz de cuenta más o menos al quinto, sexto día, yo dije, marica, no más, no me aguanto más. Entonces, yo siempre dormía boca abajo, ¿cierto? Entonces ese día yo dije, no, voy a dormir esta vez boca arriba. Entonces, pues bueno, yo pues si duermo boca arriba se me demora mucho en coger el sueño, pero yo dije, no, nada, yo me voy a aguantar, voy a dormir boca arriba hoy. Y pues nada, que sea lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, resulta que pasó lo que tenía que pasar. Empecé a sentir la presión en el pecho, empezó a salir miedo, o sea, esa sensación de miedo. Y yo dije, pues nada, cogí valentía y dije, voy a abrir los ojos. Entonces yo no sé qué pasó, si fue que los abrí de verdad o si fue que los abrí en el plano astral. Pero entonces cuando yo abrí los ojos, yo vi quién me estaba, pues yo le digo así, me estaba absorbiendo la energía. Yo lo vi así clarito y lo vi a los ojos. Incluso cuando él vio que yo lo vi, él se asustó. O sea, como cuando tú ves a alguien que está haciendo algo mal y él vio que te estaban viendo, él hizo así como, uy, este man, ¿cómo me puede estar viendo? Entonces, pues fue así, yo lo vi y se los puedo describir a ustedes cómo es. Y les adelanto algo, no lo han pasado por las narices en las películas e incluso hasta en los videojuegos, tripas. Después, no sé si quiere que te cuente pues cómo es la persona, Claro, cómo estaba. claro, cuéntenos cómo es ese espíritu que lo atormenta durante la parálisis, por favor. Eso, exactamente. Entonces, bueno, cabe aclarar que yo estaba así acostado en mi cama, ¿cierto? Cuando yo abrí los ojos y lo vi, bueno, él vio que yo lo vi y se asustó, ¿cierto? O sea, como que, pues no se asustó, sino que como dijo, uy, ¿qué pasó ahí? Inmediatamente yo veo que él como que se asusta, él se va inmediatamente, o sea, desaparece. O sea que yo tuve más o menos como entre 1 o 3 segundos para verlo, ¿cierto? Pero pues lo vi, fue muy claro. Entonces, bueno, él cómo estaba. No sé si, bueno, ¿cómo les describo? Cuando alguien le pide un abrazo a uno, ¿cierto? Que tiene las manos así abiertas, como haciendo una cruz, ¿sí? ¿Se me va a entender? Sí. Él estaba así, con las manos así abiertas, como haz de cuenta haciendo la cruz. Entonces estaba así. Entonces era alguien fornido y pues era así calvo. Pero entonces, no sé si ustedes conocen el juego que se llama God of War, el Señor de la Guerra. Sí, señor. ¿Se han visto el protagonista, que es alguien así, totalmente blanco, calvo, fornido? Sí. Así era, tipas. Así era, igualito. Incluso porque digo que no lo pasan por las narices. Hay otra película, ya que ahorita están hablando del tema de las películas, que se llama Mad Max. Pero pues la más reciente, ¿sí? Como la saga más reciente, que si has visto que, como, no sé cómo se llaman, que son así, todos blancos, que se tiran, que se matan, que, no sé si, bueno, yo sé que pues muchos han visto la película y que tienen como ese parecido al protagonista del videojuego. Así era el espíritu que yo lo vi. Así, que esa forma como les describo, como el juego y como estos personajes de la película Mad Max. Ok, bueno, Entonces, pues mire, Jonathan, interesante su historia, la parálisis del sueño y ese espíritu que lo atormentaba, como el del videojuego de God of War y el de la película Mad Max. Gracias a él por su historia. Señorita Maleja, buenas noches, bienvenida, la podemos ya escuchar. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, bienvenida. Bueno, pues
En realidad tengo muchas historias, pero me voy a enfocar ahora. Desde mucho tiempo he vivido toda mi vida en Tebaida. En mi casa siempre han habido cosas paranormales y así. Voy a contar una junta. Era tipo 3 de la mañana. Escuché una mujer gritando, pero solamente fue como el grito y ya. Al otro día pues le cuento a mi mamá y ella me contó que había una mujer que estaba parada al lado de la cama de ella. En su momento le dijo que le tenía que decir algo y pues no sé, mi mamá entre dormida o despierta como esté, ella le dijo dime, y a la final nunca dijo nada. O sea, cuando le dijo dime, mi mamá tuvo la fuerza de responderle y nunca dijo absolutamente nada. La mujer desapareció. Y ahora voy a hablar de un caso que me pasó reciente. Pudo haber sido el jueves de la semana pasada. Estaba normal en la casa, era más o menos este tipo de hora. Siempre los escucho, pero ese día ya me estaba desmaquillando para dormir. Cuando sentí que la ventana se movió y luego el movimiento pasó a la cama y yo estaba temblando. En ningún momento tembló. Hasta alerté a mi papá y eso, y en ningún momento tembló. Y bueno, ya hace 3 días volvió una persona, era un hombre, y sentí la respiración detrás. Y volteo y no hay nada. O sea, ya está constantemente sucediendo cosas. La verdad, ni idea. Pero bueno, esa es mi historia hasta ahora. Muy bien, Maleja, muchas gracias. Muy bien, pueden enviar su solicitud los que quieran contar historia. Andrés dice que tiene una historia, pero tiene que tener la cuenta pública para yo agregarlo o que envíe usted la solicitud, viejo Andrés. Dicen que si yo puse un efecto ahorita, no, yo no puse nada. Sí, sonó como un gallo, ¿no? Un pavo por allá al fondo. Sí, seguramente un gallo allá, no sé, desvelado. Hoy está en otro lado del mundo y ya despertó el gallito. Bueno, muy bien. Aquí está Lorena. Buenas noches, señorita. Bienvenida. Marica. Bueno, se asustó Lorena. Mandan solicitud y huyen cuando no los acepta. Un gallo desvelado. Dice, sí, pues sí, un gallo puedes velar, ¿no? Muy bien. Mari, adelante, buenas noches. Hola, Mari. Hola, Buenas noches. hola, ¿me escuchan? Perfecto, adelante, cuéntenos su historia, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mira, yo hace mucho tiempo vivía en Ecuador, exactamente en Quevedo, Ecuador. Cuando yo vivía allá, yo trabajaba en un bar, Y ese día yo estaba pues ahí conversando con unas amigas y yo ni siquiera pues no me había tomado ningún trago. Y yo le, no, muchachas, ya pues ya fue la hora de acostarnos, nos acostamos todas y yo me acosté en mi habitación y cerré la puerta. Cuando cerré la puerta, yo empiezo a sentir que alguien me tocaba y, y alguien me tocaba y yo no sé, yo no estaba soñando porque no había tomado licor. Entonces yo sentí que me tocaban y que me quitaban la ropa y que me desnudaban. Cuando yo llegué, como que me asusté y desperté. Y yo vi que alguien atravesó la puerta, un hombre más o menos bajito, atravesó la puerta de la habitación. Y entonces yo llegué a abrir y le dije al vigilante,
ven, me hazme un favor, alguien se metió en mi habitación, alguien se me metió en la habitación. Y él me decía, pero estamos encerrados, aquí no hay nadie. Yo, préstame la escopeta que aquí se me metió alguien. Y buscamos y no se metió absolutamente nadie. Resulta que en esos sitios hay un dicho, no sé si la gente sabe, hay un dicho que cuando uno trabaja en los bares, si el negro Felipe, o sea, un incubus, un sucubus, el negro Felipe tiene relaciones con uno, a uno le va muy bien económicamente. Pero a mí me dio susto y yo vi que el tipo atravesó la puerta. Sí, y se les cuento. Muy bien, pues bueno, Mari, muchas gracias por su historia hasta ahora. Son historias de los oyentes, cada quien escucha, al final cada quien puede sacar su propia conclusión de lo que va oyendo. Muy bien, está pidiendo la palabra Andrés. Vamos a ver, Andrés, si se conecta con nosotros, con el cartel de la Mega hasta ahora. Andrés, buenas noches. Hola Dani, muy buenas noches, ¿sí me escuchas? Sí, señor, perfecto, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? Bueno Dani, pues rápidamente te cuento, es una anécdota que me sucedió con el programa. Resulta que pues mi hermana y yo, y bueno, mis otros hermanos, de hecho pues desde que tengo memoria hemos escuchado el programa del cartel de la Mega. Y esto nos sucedió a mi hermana y a mí alrededor del 2014, 2015, no sé si me está escuchando, la saludo, además que me está escuchando. Ok. Resulta que yo ese día, eso era una noche, más o menos como hasta ahora, yo estaba en mi cuarto, normal, recasual, cuando de repente ella entró, o sea, llorando extremadamente, pues, o sea, llorando en llanto horrible, y pues resulta que ella me va diciendo, o sea, yo le pregunto, ¿qué pasó, Laura? ¿Qué pasó? Me va diciendo que es que habló con su ex que fue desvivido en esa época, pero que habría hablado con él mediante el programa. Entonces yo quedé, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Entonces de una, pues, ¿qué me tocó hacer? Me tocó esperar hasta medianoche a que acabara el programa para volverlo a escuchar, porque en ese tiempo como que se repetía después de medianoche. Sí, Y yo, aún después de la medianoche va la repetición, sí. ok, entonces en ese tiempo yo tenía pues un celular, uno muy básico, y en el cual pues yo podía grabar, en la aplicación del radio, yo podía grabar cierta parte pues del programa. Entonces lo escuché hasta que llegó el momento en que ella habló. Y pues no sé quién era el invitado en ese momento que tenía pues como esa habilidad de hablar con los difuntos. Ajá. Y pues nosotros hemos sido muy escépticos en ese sentido, pero al principio incluso ella hablaba como con escepticismo, pero luego tu invitado como que empezó a mencionar cosas muy concretas que nosotros, o sea, incluso yo escuchándolo después yo quedé como que, what the fuck, o sea, ¿cómo pudo decir eso? Y el caso fue que, pues como te digo, yo pude grabar el programa y lo escuché muchas veces y escuché psicofonías en medio de cuando usted hablaba con su invitado, se escuchaba como sapos. O sea, se escuchaba que le decía como sapos a ustedes en ese programa. Y créeme que yo guardé ese audio mucho tiempo y yo lo repetí y yo, mano, escúchate esa psicofonía que escuchamos en el programa. Y pues nada, eso no sucedió, Dani. Oiga, Andrés, le hago una pregunta a usted, bueno, que vivió la experiencia y eso, quién sabe quién sería el invitado en esa época, pero para usted después de eso, de esa experiencia, ¿usted cree que sí es posible que desde el más allá estos seres puedan hablarnos y existan personas con ese don acá de canalizar esos mensajes? Pues, ¿cómo te parece, Dani, que como te dije en ese tiempo había sucedido lo que pasó pues, con mi excuñado y él se manifestaba en sueños a mi hermana? Mi hermana me decía que él se lo soñaba, que él le decía como que no, yo todavía no me puedo ir, cosas así. Entonces, y incluso yo me acuerdo que tu invitado decía como que él tenía como una energía muy pesada, ¿no? Entonces, y él se así, o sea, él tuvo un pasado, pues, no conozco muy bien, pero sí sé que fue turbio. Y como te digo, o sea, en los se escuchaba tal cual la psicofonía y no te estoy diciendo nada, o sea, literal, yo lo reproduje incluso como en modo lento, no sé ahorita cómo se dirá. Ok.
y literal, Dani, o sea, se escuchaba y créeme que hace tiempo he querido contar la historia, pero como que me la paso escuchando la historia de los demás oyentes, pero hoy no sé, hoy me decidí por contarte, porque pues pasó hace bastante tiempo, como en 2015 más o menos, y sí, lastimosamente, pues como te digo, es un celular que fue de José Alcatel, de los primeritos que salieron, entonces ya no tengo el audio, pero sí, o sea, lo recuerdo patentico, porque pues así nos pasó y aún lo recordamos, mi hermano y yo en el programa. Y pues agradecerte por ahí derecho por todo tu trabajo, ¿viste? No, a usted, Andrés, muchas gracias. Por acá me decían que cuando va a tocar el tema de Los Ángeles, en estos días, en esta semana hay un invitado que aborda el tema de Los Ángeles, el mensaje de Los Ángeles para los amantes de los angelitos. Esta semana hay un invitado que habla del tema de Los Ángeles, otro invitado a tocar temas de rituales de brujería. Vamos a estar hablando de los Simpson, viene una medium. Precisamente hablando de la comunicación con seres del más allá, voy a tener una medium internacional invitada en estos días acá. Entonces, para que no se lo van a perder. Entonces, los Simpson, Los Ángeles, comunicación con el más allá, brujería y todo eso viene en esta hora. En esta hora no, en esta semana. ¿Cuándo es el de Los Ángeles? Tienen que estar pendientes, tienen que estar oyendo el cartel paranormal de la Mega para que no se van a perder ninguno de los invitados. Vamos a ver a la producción a quién me sube aquí. Natalie. Vamos a ver, saludemos a Natalie Romero. A ver, se está conectando para contarnos una historia. Vamos a ver si logra conectarse. Hola, Dani, buenas noches. Hola, Natalie, bienvenida. ¿Qué le pasó a usted? Ay, no, pues asustada con... Ay, no, pues qué pena, ¿verdad? Y bueno, estoy un poquito nerviosa. Tranquila, bienvenida. Cuéntanos. Gracias, Dani. Mira, yo como por ahí a la edad de 5 años, pues es diferente a las historias, no sé. Como a los 5 años, yo me levanté y en la cama de mi mamá habían 2 personas, ¿sí? Tenían el cabello largo y tenían una bata negra y bueno, entonces yo le dije a mi mamá que quién eran ellos. Entonces ella me dijo, ay, pero es que yo no miro a nadie. Entonces en ese momento ella no miraba a nadie, entonces solamente yo los miraba. Entonces pasó el tiempo y en cada lado se me aparecía esa misma persona. Y una noche estábamos con mi hermano jugando ajedrez y yo dije, jaque mate. Y la casa en esa vez era, o sea, estaba recién construyéndose. Y él alcanzó conmigo a mirar a esa persona, pero él tenía una cruz en la mano y el cabello siempre, o sea, siempre todavía que yo tengo la edad, y más, ahorita tengo 35 años y es todo el tiempo se me ha aparecido esa persona, o sea, literalmente como que siento como esos nervios de, o sea, de verlo, pero no soy capaz de decirle nada, ¿sí? Y pues a mi hermano también le pasó lo mismo, pues como con una persona, como un fantasma, creería yo. Ajá. O era una persona de blanco y en el mismo lado donde a mí me asustaban. O sea, no sé si sabes si es por ahí una huaca o qué sé yo, pero siempre, por lo general, siento ese miedo todavía de encontrármelo, sí, pero nunca me ha dado la cara como tal. Lo he visto en el hospital, llega herido, lo he visto sentado pues en el pasto o entrando a la casa. No, esas escenas todavía así como en show. Entonces, no sé, es como si fuera como un ángel que me está protegiendo porque nunca me ha hecho daño, ¿sí? Entonces no sé qué puede ser. Pues Natalie, en esos casos, como usted dice, es tratarse, que puede ser muy difícil. Tratar de perder el miedo, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que ese espíritu, ese fantasma quiere. Porque como las películas no lo han mostrado, yo siempre he sido aquí muy transparente con ustedes, no les mire, nadie sabe. O sea, lo paranormal y todo ese mundo sobrenatural, nadie tiene una verdad absoluta. Cada quien cree, cada quien analiza, interpreta y llega a una conclusión bajo sus creencias o lo que quiera creer. Que se me apareció un fantasma, para usted puede ser un demonio, para otro puede ser su ser querido, para otro puede ser producto de la imaginación. Y al final cada quien saca su conclusión. Pero eso sí, dicen muchas veces que cuando hay un fantasmita, y lo que ella decía, y no hay un miedo así que uno salga corriendo a la casa, sino como que está el fantasma, pero no genera ese miedo, y el fantasma poco a poco se le va mostrando a uno o le va dando como unas pistas, es porque algo quiere. Y cual película de terror, que también he oído muchas historias así en la vida real,
pongo un ejemplo, es por ejemplo cuando un fantasmita no, una persona no puede descansar en paz porque hay restos de él en esa casa enterrados. Y el fantasmita trata y trata y trata de hacerle entender a usted que es que quiere que le den un descanso eterno, que quiere que esos restos que están ahí debajo de la sala de su casa, por ejemplo, los saquen de ahí y los lleven pues a un osario, a una bóveda. ¿No? Claro, decir venga yo trato de hablar con el fantasma se oye muy fácil, pero vaya hágalo, ¿no? Más de uno sale corriendo. Hay gente que dice que mucha gente se ha perdido a encontrar tesoros por el miedo, porque de pronto el fantasmita empieza a hacer unos sonidos, empieza a mostrársele, vuelvo y pongo, por ejemplo, en la sala de la casa, que usted llegara a su apartamento y viera una sombra en la sala. Pues hombre, lo más probable es que uno salga de ahí corriendo y devuelva ese apartamento o lo venda. Pero de pronto el fantasma le tiene cariño a usted, digamos el fantasma custodio de un tesoro, y quiere que usted sea el que tenga eso. Pero pónganse a pensar cómo hace el fantasma. Entonces de pronto primero son sonidos, como para él decirle, bueno, no lo va a matar del susto, pero venga, haga unos sonidos en la sala. Después de pronto es una mancha, después una sombra, pero muchas personas salen corriendo de un lugar. Y de pronto, oh, sorpresa, había un tesoro. Yo me sé una historia, las voy a contar rapidito, de una mujer que tuvo una casa en el centro de la ciudad, en el centro de Bogotá. Esa historia me la contó ella hace un tiempo, pero no me la contó acá, me la contó en una reunión. Ahora, si es mentira, no sé, ella me la contó. Y me dijo que ella vivía en una casa de estas antiguas, grande, vivía con su marido. Y ellos empezaron a escuchar ruidos como en un altillo. Pero ellos habían arrendado esa casa tal vez. Y el altillo estaba lleno de chécheres, como dicen ahí, de cosas del dueño de la casa. Y ellos nunca, pues, seguramente dijeron, no, eso de allá arriba, de ese cuarto de San Alejo, de ese altillo, no lo toques, es allá cerrado, ellos oían los ruidos. Y ellos pensaban, para resumir la historia, que era de pronto un animal, un ratón, palomas, qué sé yo, todo lo que puede ser un altillo viejo, ¿no? Cuenta la historia de la mujer que el propietario de la casa, que era también era un anciano, falleció. Y que los herederos, los hijos, cuando recibieron la casa, pues le dijeron a los inquilinos, mire, muchas gracias, chao, nosotros vamos a vender esto. Porque había una constructora interesada en la casa, estas casas antiguas que, mejor dicho, hace un edificio entero. Y cuando empezaron a hacer la construcción, a demoler la casa y a romper todo eso, había un cofre lleno de algo que valía mucha plata. Eso le contaron a ella. No sé si serían morrocotas de oro, no tengo ni idea. Y a ella, que tenía había hecho una amiga en el barrio, le llegó con el chisme. Y le dijo, oiga, qué suerte la de los herederos de fulano de tal. ¿Por qué? Porque es que cuando estaban en el negocio, tumbando esa casa o remodelando eso, qué sé yo, se encontraban un baúl lleno de cosas que valía una fortuna. Entonces miren, y ellos vivieron ahí, sonaban los ruidos, de pronto el fantasmita que estaba cuidando eso, se lo quiso dar a esta pareja. Pero ellos obviamente pues nunca subieron allá a mirar ni nada, creyeron que eran ratones, palomas, y duraron poco tiempo, pero había un tesoro. Y eso cuentan, en el campo pasa mucho con el tema de las huacas, ¿no? Cuando dicen que el espíritu a usted le da señales y señales y señales, con sonidos, con luces, en fin, para decirle, venga, aquí hay un tesoro. Pero repito, más de uno puede salir corriendo. Y a lo mejor es un tesoro. O a lo mejor es que el fantasmita necesita ayuda de uno. Pero pues muchas veces nos da miedo y no le ayudamos al pobre fantasma que intenta hacernos sonido o hacernos entender algo. Pero entonces le toca a uno como investigador tratar de entablar esa comunicación. Y que él le dé a uno las pistas o al final uno logre entender qué es lo que quiere el fantasma. Señorita Alejandra, buenas noches. ¿Qué le sucedió? Buenas noches, Dani. Es que la vez pasada pues intenté como compartirte una historia, pero bueno, te empecé a hablar de mi vida y nos fuimos por otro tema. Pero pues ahorita que entré al canal y eso, pues quería compartir de algo que me ocurrió que pues fue paranormal y no solamente para mí, sino para mucha gente que estaba alrededor, ¿no? Ok. Y entonces quería compartirte eso. Adelante. Bueno, resulta y pasa que yo realicé un viaje
a Estados Unidos. Y bueno, yo por lo de mi don y todo eso me habían mostrado algunas cosas, pero pues a veces es difícil como la interpretación para mí misma, una revelación sí se me es como, a veces como que no la comprendo bien. Bueno, más sin embargo yo viajé, pues viajé como hace muchas personas pidiendo asilo político, toda esta cuestión. Cuando llegué al país, pues yo estaba como poco informada, no sabía que algunas leyes habían cambiado y que pues ahora como, bueno, en ese entonces estaba Biden, había dejado de que toda persona que pidiera asilo político tenía que pasar por un proceso migratorio donde debía estar como privado de la libertad, ¿sí? Entonces, bueno, Dani, para no hacerte larga la historia, el caso fue que yo resulté en una prisión con muchas personas, con muchas mujeres. Y yo me acuerdo que era una celda grandísima, enorme, enorme, enorme. Y habían como 72 camas más o menos. Bueno, yo llegué, la verdad el lugar pues sí era pues feo. Obviamente una cárcel no es bonita, ¿no? Y se veía como muy espacioso, como, sí, como de pronto tenebroso, pero la verdad uno está como tan estresado y con su mente en otras cosas que yo no le di importancia a eso. La noche que yo llegué, yo ingresé a esa celda pues muy tarde, muy tarde. Yo me acuerdo que yo ingresé como a las 2 de la mañana más o menos. Entonces no le presté atención a nada. Los días siguientes empezaron a llegar más muchachas, más y más y más y más y más. Cuando pasó como una semana, empezaron a decir, ay, esto, ustedes sí escuchan la niña, ustedes escuchan una niña. Y yo la verdad no le prestaba atención porque no, o sea, no creía. Yo decía, no, ellas están diciendo eso por asustarnos, tras de que acá estamos con todo ese miedo de todo que va a pasar con nosotros, pues se están inventando eso, ¿no? Dije yo, nunca le di importancia. Pasó como tal vez unos 15 días, 20 días, y una noche yo me quedé hablando con una compañera. Yo estaba hablando con una compañera, ella estaba como hacia el frente de mi cama. Entonces yo le dije, no, tranquila, tengamos fe, yo sé que todo va a salir bien, acostémonos, ya está como tarde. Entonces ella me dijo, sí, ya está como tarde, acostémonos y descansamos. Entonces al lado del camarote donde yo dormía había un grupito de muchachas y ellas estaban ahí hablando, pero hablando pasito, porque pues allá habían reglas y a esa hora no podíamos estar despiertas, sino que pues uno con la preocupación no le da sueño, ¿no? Bueno, yo me acosté, quedé profunda. Cuando a mí me empieza a despertar un lamento. O sea, como que estaban llorando. Entonces yo entre dormida, yo decía, ay, estas muchachas no dejan dormir. No. Me voy a parar y les voy a decir que se acuesten porque ya está muy tarde y yo tengo sueño. Entonces, con todo el sueño que tenía, yo abrí los ojos y me siento para decirles que se callen. Y cuando volteo a mirarlas todas, o sea, las que se habían quedado despiertas estaban calladas. O sea, ninguna estaba hablando. Entonces yo quedo como sorprendida y yo les hago así con la mano. O sea, ¿qué está pasando? Sí, o sea, ¿quién está llorando? Cuando ellas así como pálidas me señalan hacia las duchas. El fondo de esa celda grandísima, habían unas duchas. Y esas duchas pues tenían como decir el marco de una ventana grandísimo que tú podías ver desde las camas hacia adentro, ¿sí? Ok. Y ahí estaba la luz apagada. Había una luz más adelante que estaba prendida, pero ahí estaba apagada. Entonces, Dani, yo empecé a temblar. Mira, a mí me temblaba el cuerpo, una cosa terrible, porque yo, o sea, cuando ellas dicen que viene desde allá, yo me concentro así, ya como que me despierto bien. Y sí, el llanto venía de la ducha. Entonces había una muchacha de las que se quedó despierta que ella pues compartíamos mucho de las cosas de Dios, orábamos, leíamos Biblia, con ella compartíamos mucho conocimiento de la palabra y todo eso. Entonces ella se arriesga y yo sí, la verdad, con ese tema sí, yo soy muy delicada al tema de la liberación, me parece eso un campo muy, muy delicado. Entonces ella se levantó y se paró enfrente y salió un poquito hacia adelante donde estaban las otras muchachas y empezó a orar. Ella empezó como, sangre de Cristo, ella empezó a decir así. Y cuando ella que empieza a decir eso, Dani, de verdad, esa cosa se le alzó. O sea, esa voz que escuchábamos la empezó a gritar más duro.
O sea, ya no era como que, sino, o sea, ya era un grito, grito, grito. Ujú. Entonces, yo seguía temblando y ella llegó en un momento que escuchaba tanto el grito y era como tan perturbador que ella nos volteó a mirar así como muy asustada y dijo, niñas, por favor, ayúdenme a orar. Entonces, las que estábamos despiertas empezamos, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Y cuando empezamos así como a alzar la voz, a decir sangre de Cristo, se empiezan a levantar muchas compañeras porque ya pues era muy evidente el ruido y se despiertan y fue como raro, ¿no? Porque se despertaron y empezaron a decir sangre de Cristo, pero no preguntaban nada y otras se despertaban así como que, estas qué les pasó, ¿no? Bueno, la guardia se dio cuenta pues de todo este escándalo, que esta celda estaba así alborotada y entraron. Entonces hablamos con ellos porque pues había una que otra persona que hablaba los dos idiomas, inglés y español, y las que habían esa noche hablaban español. Entonces le dijimos, no, mire, lo que pasa es que hay una voz desde allá de la ducha que está gritando, es como una niña, como una mujer. Mire, Dani, yo no le digo mentiras, esa gente no fue capaz de entrar a esa ducha. No fue capaz. Al ratico entró un guardia hombre, le dijimos lo mismo. Entonces él como que, sí, se hizo el loco. Al rato volvió y entró, cuando ya no estaba la otra compañera, y él nos dijo, sí, yo la he escuchado por el pasillo, dijo, porque ahí había otra puerta que daba hacia un pasillo, aparte de la puerta por donde nosotros ingresamos, y él dijo, sí, yo la he escuchado en el pasillo en la madrugada, que grita, pero pues yo trato de no prestarle atención a eso. Ay, no, después de ese día, eso nos cuidábamos hasta para ir al baño, nos acompañábamos, nos bañábamos en grupo, porque yo era una que pues me gustaba como bañarme solita, pero después de eso, no, todas acompañadas para el baño, para la ducha, para todo. Y pues es algo que no tiene explicación, la verdad, porque pues no había nadie en la ducha. ¿Quién se podría estar bañando a esa hora cuando pues eso no era permitido? Y pues mirábamos las camas y ninguna faltaba. Yo pues en mi creencia, en lo que yo pues Dios a mí me muestra y todas esas cosas, pues yo lo tomé como que era un demonio que nos estaba atormentando, ¿sí? Yo solamente la escuché esa noche, pero hubo compañeras que decían que todas las noches la escuchaban, todas las noches la escuchaban, que la escuchaban a veces hasta reírse. Yo nunca la escuché reírse, esa cosa, solamente la escuché con su llanto y su lamento. Bueno, pues Alejandra, fuerte la historia y bueno, de las cárceles. Mucha gente hasta ahora en las cárceles oyendo el cartel paranormal, nos oyen mucho. Y las historias obviamente que aparecen allí son bien fuertes. Tienen que estar pendientes esta semana de los diferentes invitados. Tendré angeólogos, brujos, filósofos, mediums. Y ahí estaremos con las historias de terror también por parte de ustedes para que estén pendientes, entonces para que no se pierdan nunca el cartel paranormal, porque todos sus invitados pasarán esta semana. Bueno, estos días, ya mañana es martes, ¿no? Martes, miércoles, en 3 días están todos sus invitados, así que pendientes. Mañana narra el partido Tripas, dice Robert, sí, mañana juega Colombia-Venezuela a las 6:30, la primera parte del cartel va con la narración del partido, y luego a las 9 de la noche nos encontramos en el cartel paranormal de la Mega. Cerremos con un cuento del Pulpo Paul. Quiero dar las gracias a todos los que están conectados, los que estuvieron conectados en YouTube, en TikTok, en las diferentes plataformas y en su radio sintonizando la Mega, ¿verdad? Muchas gracias. Un abrazo de parte de la producción, Andy y el Pulpo. Yo soy Dani Tres Palacios del Tripas, deseándoles a todos una feliz noche y que en paz descansen. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde la niebla se enredaba en las calles como dedos espectrales, una serie de asesinatos convirtió la oscuridad en un lugar aún más temido. La leyenda comenzó con un hombre que nadie pronunciaba en voz alta: el hombre del reflejo. La primera víctima fue Angela Carter, una bibliotecaria de 32 años que vivía sola en una casa de madera al borde del bosque. Su cuerpo fue encontrado en el baño,
con la garganta abierta de lado a lado. Pero lo más perturbador no era el charco de sangre ni la expresión de horror de su rostro, sino el espejo frente a ella. Estaba completamente limpio, excepto por una frase escrita en lo que parecía ser su propia sangre. Me viste, ahora eres mía. No había huellas ni signos de entrada forzada. Nada. Las muertes continuaron. Un estudiante universitario, un carnicero, una mujer de la tercera edad. Todos encontrados en sus casas, siempre frente a un espejo. La policía no tenía pistas, solo las palabras escritas en sangre en cada escena del crimen. Lo único que las víctimas tenían en común era que, días antes de su asesinato, habían contado a alguien una historia aterradora sobre mirar demasiado tiempo su reflejo. Algunos decían que si te quedabas quieto en completo silencio, podías ver algo moverse en el espejo, aunque tú no te hubieras movido. Nadie quería creerlo, hasta que la siguiente víctima fue el jefe de la policía. El detective Marcus Holloway estaba obsesionado con el caso. Llevaba meses sin dormir bien, repasando una y otra vez las grabaciones de seguridad de las casas de las víctimas, pero en ninguna se veía al asesino, solo las víctimas mirándose en el espejo justo antes de morir. Una noche, Marcus decidió poner a prueba la leyenda. Se quedó frente al espejo de su baño con las luces apagadas, dejando solo una vela encendida. Se miró fijamente, esperó. Nada. Pero cuando se dio la vuelta para salir, vio algo en el reflejo. No era su sombra, no era su propio movimiento. Era otro hombre, de piel pálida y ojos completamente negros, con una sonrisa que se extendía demasiado en su rostro. Marcus giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Cuando volvió la vista al espejo, la vela se apagó. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en su casa, frente a su espejo roto, con la garganta cortada. En el vidrio, con sangre, alguien había escrito: me viste, ahora eres mío. Los asesinatos cesaron de repente. La policía cerró el caso por falta de pruebas y el pueblo intentó olvidar. Pero la historia nunca murió. A veces, alguien decía haber visto una sombra extraña en el espejo, un movimiento que no coincidía con el suyo. Otros juraban haber oído una respiración detrás de ellos cuando se miraban en el reflejo. Y en algunas casas, si te quedas lo suficientemente frente a un espejo en la oscuridad, podrás ver una sonrisa demasiado amplia mirándote de vuelta. Si la ves, corre. O en unos días, alguien encontrará tu cadáver con la garganta abierta frente a tu propio reflejo y el asesino nunca será atrapado. Soy el DJ Paul Urrego, @PaulUrrego en todas mis redes sociales. Escuchas El Cartel Paranormal de la Mega. Bajamos el telón de una noche más de